Hola, buenos días, yo soy Aroa Yo soy Javier. y venimos a presentaros del estigma de la normalización, descuidar la diferencia. Nos gustaría empezar la comunicación desde el origen, hablando del estigma, ya que a lo largo de la historia y sobre todo lo más reciente, durante el siglo XX, la concepción social que se tenía de tener una discapacidad, como vemos en los dos primeros relatos, ya parten de lo que en la época de nazismo, la Segunda Guerra Mundial, se consideraba a estas personas indignas e incluso portadores de enfermedades hereditarias. Como vemos a posteriori, ¿no?, en las declaraciones de los años 70, las personas con discapacidad se les hablaba aún como retrasados o incluso de impedidos. El único avance respecto a la segunda declaración a la anterior es que hubo la inclusión no solamente de la discapacidad intelectual, sino de todas las otras formas de discapacidad. Durante la década de los años 80 y 90 hubieron dos hechos históricos relevantes. El primero de ellos fue el de la Organización Mundial de la Salud, que generó un documento con su clasificación internacional que ayudó a delimitar conceptualmente el término deficiencia, discapacidad y minusvalía. El siguiente fue el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En este programa se llevaron a cabo un conjunto de acciones para visibilizar y concienciar a la sociedad, a la gente con discapacidad, pero no fue hasta el año 93 en el que se generó el primer documento íntegro en el que se hacía referencia exclusivamente y de forma explícita el término de discapacidad, eliminando así los anteriores términos que estigmatizaban como el de impedidos y retardados mentales. Pero el único problema de este documento de normas uniformes es que no tenía un peso jurídico y por lo tanto no fue hasta el año 2006 en el que por primera vez se consiguió consensuar la primera Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el caso de España, como podéis ver, no fue hasta el año 2008 en el que se hizo una ratificación de esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el año 2011 se hizo la adaptación inicial al marco jurídico español. Pero esto no acabó hasta el año 2013, en el que este proceso de adaptación se dio por finalizado, generándose así el Real Decreto Legislativo 1/2013, en el que se refunde la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Si os fijáis, de lo que estamos hablando hasta ahora es de conceptos y de la evolución de los conceptos, cómo una misma realidad ha sido definida de forma diferente a lo largo del tiempo e interpretada de forma distinta. En la actualidad existen dos conceptos, aunque existen muchos más, hemos seleccionado dos para ejemplificar lo que queremos decir, que son la diversidad funcional y la neurodiversidad. La diversidad funcional, este término nace en el Foro de Vida Independiente de 2005 y la neurodiversidad, aunque anteriormente se había utilizado el término, se escribe por primera vez en un texto de Sinclair del 2012. Si os fijáis, ambos paradigmas buscan cambiar el concepto de discapacidad, entendiendo como discapacidad algo peyorativo asociado por debajo de una capacidad estandarizada, por el término de diversidad funcional o el término de diversidad neurológica. Es decir, lo que se está buscando es cambiar discapacidad por diversidad, intentándose alejar del paradigma médico-clínico, acercándose a un paradigma social que busca abrazar la diferencia desde una normalización llevada al extremo. Pero ¿existe realmente la diversidad funcional? En esta diapositiva os traigo un caso que es la distrofia muscular de Duchenne. Esto a nivel desde el paradigma clínico se considera una patología degenerativa que tiene relación genética. Estas personas nacen con unas mutaciones, unos genes determinados y a lo largo de su vida van desarrollando un proceso de degeneración de la función estándar. Es decir, generalmente, dentro del paradigma de la diversidad funcional, lo que siempre pasa es que existe una estandarización de lo que es el aparato locomotor, cuando hablamos de funcionalidad de desarrollo y movimiento. Nacemos de forma estándar con un modelo que es igual para todas las personas y después hay personas que ya sea por causa genética o sea por causa de accidentes a lo largo de su vida o por motivos varios, moldean o varían esta
funcionalidad originaria. Mi pregunta es, ¿realmente podemos hablar de diversidad funcional? ¿La función es distinta en el caso del aparato locomotor? ¿Esta mutación genética hace que los músculos, en el caso de esta distrofia muscular de Duchenne o cualquier otra patología, entendiendo patología desde el paradigma clínico, realmente estas personas que tienen esta condición funcionan distinto o funcionan de la misma manera? Es decir, ¿el aparato es el mismo? ¿La función es la misma? Yo considero que sí, y creo que las disciplinas científicas apoyan este argumento. La función a nivel de aparato locomotor es una a nivel estándar. Las variaciones de esa función es lo que la medicina llama patología. ¿Pero es la patología algo negativo? Ahí es donde se mete la cultura y es donde podemos decir, no tiene por qué ser algo patológico, negativo. El hecho de que tú tengas una función que no funcione de manera estándar, que no cumpla con los parámetros de la normalidad, no implica que automáticamente tenga una concepción negativa. El hecho de asumir que existen discapacidades motoras o patologías del aparato locomotor no implica que esa persona tenga automáticamente asociado un concepto peyorativo. Eso es una comprensión cultural, pero realmente el paradigma biologicista o el paradigma médico no está diciendo que esas personas sean peores a nivel moral o peores a nivel social. Son distintas, pero realmente la diversidad funcional no existe. La función es la misma para todos. Lo que pasa es que esas personas han perdido la función originaria o no han generado nunca la función originaria porque han originado otras, han tenido variaciones de esa normalidad y han desarrollado otra forma de moverse. Pero fijaros que en el caso de la diversidad funcional es muy paradigmático porque estas personas pierden la autonomía estandarizada. Claro que consiguen suplir una funcionalidad, es decir, por ejemplo, si tenemos como funcionalidad normal el desplazamiento, se acaban desplazando, pero se acaban desplazando mediante herramientas, mediante una ayuda. A la derecha hay un estudio sobre rehabilitación terapéutica en Duchenne. Si nosotros entendemos que la diversidad funcional existe, no tiene ningún sentido una adaptación terapéutica, porque si estás adaptando terapéuticamente o estás tratando terapéuticamente, en este caso, un síndrome o una patología neurodegenerativa, estás asumiendo que hay algo que no funciona bien. Y como no funciona bien, debes de tratarlo. Si asumiéramos que el funcionamiento es correcto, no tendríamos por qué tratarlo. Y esto generaría un problema ético de la autonomía de las personas, porque quizá dentro del mismo colectivo hay personas que deciden voluntariamente no ser tratadas y personas que sí que quieren ser tratadas. Entonces, dentro de la diversidad funcional es muy importante tener en cuenta que utilizar el término diversidad funcional implica asumir que funcionamos de formas diferentes, pero realmente a nivel de aparato locomotor no funcionamos de formas diferentes, funcionamos de la misma forma. Lo que pasa es que hay personas que necesitan adaptaciones porque esa forma estandarizada de la sociedad para ellos no encaja. ¿Qué nos pasa con la neurodiversidad? Realmente algo parecido a la diversidad funcional con una diferencia, y es que el aparato locomotor no es lo mismo que el cerebro. El cerebro se caracteriza por ser un órgano altamente plástico, con un fenómeno de neurogénesis que implica que a lo largo de la vida un cerebro estándar puede ir cambiando y puede ir adquiriendo cualidades, habilidades, redes que no tenía en un momento o que sí que las tenía y van variando. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, arriba, en la imagen de arriba, tenemos un cerebro de una persona típica, abajo tenemos un cerebro de una persona con autismo. Este concepto de neurodiversidad parte desde el marco conceptual del autismo. ¿Por qué? Porque se defiende que un autista o una persona con cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, como se llama ahora en el DSM-5, puede ser totalmente autónomo y funcionar en el mundo sin necesidad de apoyo, ya que existe una neurodiversidad, entendiendo como neurodiversidad que puedes nacer con formas cerebrales muy diferentes, con maneras de desarrollar el cerebro distintas, que implican una forma de funcionar en el mundo diferente, pero que al final se puede integrar y puede tener autonomía. Por tanto, estamos dentro de dos paradigmas donde
en esta diversidad funcional estamos viendo que se necesita una adaptación externa a una tercera persona o a un tercer objeto, en este caso pues una silla de ruedas, una máquina de apoyo, etcétera, y un paradigma donde dentro de la neurodiversidad se puede tener una autonomía plena y total. También se pueden necesitar adaptaciones, pero quizás no. Es decir, puede haber personas neurodiversas que sean totalmente funcionales y adaptadas en el mundo social que tenemos, en el mundo estandarizado, sin ningún tipo de problemas. Por tanto, fijaros que son dos modelos bastante distintos, pero con un sustento biológico muy diferente y con un paradigma clínico y social también muy diferente. Lo que nosotros queremos hacer a lo largo de esta comunicación es recuperar el concepto de discapacidad, entendiendo como discapacidad algo que está por debajo de una capacidad estándar, entendiendo como una capacidad estándar algo que a nivel medio se ha estandarizado de una determinada manera. Todos somos discapacitados, lo hemos sido y lo seremos a lo largo de nuestra vida, porque nuestras habilidades y nuestras capacidades nunca van a estar siempre en todos los casos dentro de los estándares. Hay veces que estarán por encima y por debajo si hacemos este tipo de ejercicios comparativos, que también podríamos discutirlo. La cuestión está en que nosotros como humanos tenemos que comprender algo muy simple, y es que somos así. Somos totalmente diversos, somos como este conjunto de bolas de colores con distintas formas y tal, y lo que necesita hacer el ser humano para comprender todo esto y para poder trabajar y abordar todo esto es un ejercicio de clasificación. Cuando clasificamos, cuando dividimos, cuando agrupamos, lo que estamos haciendo es intentar comprender mejor la realidad en la que nos enfrentamos. No hay nada malo en ello. ¿Qué es lo que nos pasa? Que para hacerlo muchas veces etiquetamos. Y estas etiquetas pueden ser, por ejemplo, autista, tetrapléjico, llámale como quieras. Es decir, puede haber conceptos que lo que hagan sea reflejar realidades, pero ¿es mejor una etiqueta redonda que una etiqueta en forma de estrella? No, porque una etiqueta redonda puede ser maravillosa para rodar y una etiqueta de estrella puede ser maravillosa para generar resistencia al rodamiento. Todo es relativo. Lo importante es entender que gracias a estas clasificaciones y gracias a estas etiquetas podemos cuidar y podemos abordar de forma individual a las personas. Si negamos la existencia de la discapacidad, si negamos la existencia de la diferencia específica y la existencia de las funciones estándar, si negamos que hay algo en nosotros que no funciona estandarizadamente, que no funciona como el resto, no nos vamos a ocupar de ello y esto va a generar un problema ético. Porque si todos somos diversos a nivel funcional y entendemos que la funcionalidad es múltiple, no será necesario destinar recursos públicos ni será necesario destinar ayudas sociales para que esta diversidad funcional sea mejor estandarizada en el mundo, se estandarice mejor. Entonces, si nosotros lo que queremos es realmente ocuparnos de forma individual de cada una de estas bolas de colores, lo que tenemos que hacer es comprender que en toda medida posible todos somos discapacitados y lo que hay que hacer es luchar para que nuestras discapacidades sean abordadas de la manera más ética, más responsable posible y que aborde mejor nuestras autonomías. Pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es negar la existencia de esto, porque negar la existencia de esto realmente es negar la existencia de la variabilidad. Y la existencia de la variabilidad no tiene sentido negarla, porque todos somos variables. Lo que pasa es que no somos diversos de la misma forma ni en la misma medida. Y por eso es muy importante aclarar los conceptos, no generar una lucha entre paradigmas médicos, paradigmas sociales, paradigmas culturales, porque la persona es todos y cada uno de esos paradigmas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es unirse para comprender de mejor manera toda esta diferencia. Hay que volver a cuidar la diferencia en vez de descuidar la diferencia, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. Y hasta aquí llega nuestra comunicación del estigma a la normalización. Muchas gracias a todos por su atención y por acompañarnos durante estos días.